ya estamos de regreso para seguir conversando acerca de la nueva ley de las personas con discapacidad. Señor Wilfrido Guzmán, ¿qué nos podría decir acerca de las bondades de esta nueva ley? Mire, yo quisiera decirle a los televidentes, en especial a las personas con discapacidad, todos estos años hemos pasado con normas, tratados que el Perú ha ratificado en materia de discapacidad. Sin embargo, las mismas no han marcado la diferencia en la vida de los seres humanos con discapacidad. Estamos en un gobierno de inclusión social, donde lo que pretende desde la Presidencia de la República es que el crecimiento económico se refleje en acciones concretas, en este caso para las personas con discapacidad normalmente excluidas. Esta ley tiene esa gran posibilidad. Primero, porque toca aspectos del campo de la educación, de la salud y la rehabilitación, de la habilitación, del empleo, de la promoción de las pequeñas y microempresas, los derechos civiles y políticos, los derechos generales, las sanciones que son desde leves, graves y muy graves y que van desde una unidad impositiva tributaria hasta 20 unidades impositivas tributarias. Pero déjenme decir algunas pocas en materia de empleo. Va a permitir que las personas con discapacidad pasen de un 3 a un 5% obligatorio de las plazas del sector público, y ahora sí se cumplirán porque hay graves sanciones. Además, las empresas privadas tendrán que contratar, cuando tengan más de 50 empleados, un 3% de personas con discapacidad. Habrán créditos promocionales hasta un 5% de lo que asigna el Estado a este tipo de créditos en general por el Banco de la Nación o COFIDE, pero tendremos que en cada institución pública podrán existir módulos de comercialización preferentemente para personas con discapacidad. Hay un tema de accesibilidad extraordinario en el transporte público, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un momento que el Perú vive de unión en el tema de la discapacidad, no solo en el Congreso de la República, sino también desde el Ejecutivo y sobre todo con la participación de la sociedad civil. Bueno, y CONADI siempre haciendo una labor muy importante, ¿no? Porque la información y todo lo que necesite una persona con discapacidad, ya sabe que puede encontrarlo en CONADI, ingresar a su página y estar en contacto directo, porque las personas con discapacidad debemos de saber cuáles son nuestros derechos para poder justamente vivir mejor, tener una vida plena como debe de ser. Doctor Mujica, ¿alguna acotación que quiera hacer ya prácticamente para ya al final de esta entrevista? Bueno, yo creo que un aspecto fundamental es el aspecto de la toma de conciencia. La sociedad peruana es o ha sido durante demasiado tiempo muy insensible a la problemática de las personas con discapacidad, siendo como es el Perú un país con muy alta vulnerabilidad en ese aspecto. El 75% de las minusvalías que existen en el país son adquiridas, es decir, no son genéticas, son adquiridas producto de un conjunto de situaciones que podían prevenirse. La falta de esta toma de conciencia, la falta de compromiso del Estado, de la sociedad, de las familias incluso, ha conducido a que mantengamos un conjunto de barreras, este programa se llama precisamente Sin Barreras, que necesitamos eliminar, que no son de un costo extraordinario y que sin embargo le cambiarían la vida a las personas con discapacidad. Entonces este tema de la toma de conciencia me parece fundamental, y el segundo tema con el que quisiera terminar es el tema de la participación. Yo creo que esta ley abre un horizonte interesante, importante, de compromisos que deben ser asumidos no solo por el Estado y las instituciones, sino también por las propias organizaciones de las personas con discapacidad, y será su participación la que permita que se implemente la ley y se implemente en favor de sus propios intereses. ¿Qué acciones va a tomar el Congreso para justamente llegar a ejercer esta ley? Sí, lo que tal cual nos faculta, ¿no?, el reglamento del Congreso como la Constitución Política del Perú, de fiscalizar el cumplimiento de esta norma legal. Vale decir, el tema de como señaladas las bondades, ¿no? Hay que decirle en voz alta, el presidente Ollanta viene ya como uno de sus propuestas de bandera, pensión 65, en igual condición también tiene esta nueva ley, subsidio económico para las personas con discapacidad severa, ¿no? En igual condición también está lo que es los programas sociales de la construcción de viviendas, ¿no? Esto que amerita el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con el Ministerio de Transportes tenemos la adecuación progresiva de los ómnibus, ya de una rampa hidráulica adecuada, que de manera progresiva también ellos irán insertándose para que esta sociedad sea inclusiva,
en todos los aspectos. Ya tiene varias bondades en el tema universitario, igual la adecuación, ¿no?, de los programas de facultades en arquitectura, educación, derecho, y no solo en el plan curricular, sino también en lo que es las bibliotecas, el sistema braille, y hay distintos dispositivos, ¿no?, para las personas sordos, en fin, ya no va a haber acepción ni excepción de personas que se perjudiquen en poder insertarse, porque lo que se reclama con esto no son privilegios ni gollerías, son derechos fundamentales que todo ciudadano, que toda persona humana tiene y le corresponde. Por fin se ha hecho justicia, probablemente falta algunos ajustes, que se le pueda dar algunos afines, algunos artículos, y eso en el camino ya será por añadidura, pero lo fundamental, creo, es una nueva ley, como decías, es un parto alegre, algo satisfactorio, que la población nacional lo va a recibir, y en buena hora. Los trabajos que han venido haciendo las OMAPET, las OREDIS, el CONAIS como ente rector, esto se va a articular, y desde el Ejecutivo, el presidente, que le está dando bastante fuerza a todo lo que es la inclusión social a favor de todos y todas. Gracias. Señor Wilfrido Guzmán, sus palabras, por favor, ya para finalizar con esta interesante entrevista. Un mensaje de enorme solidaridad con las personas con discapacidad, el hecho de que nos une esta extraordinaria noticia de una nueva ley, como ha dicho el doctor Mujica, que va a marcar la diferencia en América Latina y por qué no en el planeta, pero además reiterar lo que aquí se ha dicho. Todas las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema y que viven una condición grave de discapacidad tendrán una pensión no contributiva, y además los programas sociales existentes tendrán como prioridad a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, de verdad muy contentos de haberlos tenido aquí en el programa. Espero que en otra oportunidad estemos nuevamente reunidos, porque seguramente van a haber muchas preguntas que nos van a hacer los televidentes. Gracias, muchas gracias. Y nosotros ahora sí nos quedamos con la agenda. Agenda sin barreras. El 25 de junio en el auditorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se realizará el lanzamiento del proyecto Promoción Integral de Deportes Competitivos Adaptados, que cuenta con el apoyo de la Embajada Británica. Participan en este evento deportistas con discapacidad y representantes del IPD, Ministerio de Educación, Centros de Rehabilitación Profesional, SERP, hospitales de Minsa y eSalud, entre otros. El 27 de junio se firmará el convenio entre el Gobierno Regional de Tumbes y el CONADIS para el programa piloto Tumbes Accesible. El evento se realizará en la Sala Moyano del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a las 11 de la mañana. ACICEP y el CONADIS organizan el primer encuentro nacional de intérpretes de lengua de señas y guías intérpretes del Perú, a realizarse los días 28, 29 y 30 de junio. El evento se realizará en el auditorio de la Defensoría del Pueblo. Para mayor información, llamar al teléfono 727-0844. Interesante nuestra agenda de hoy. Ojalá que puedan ir a algunos de esos eventos que hemos presentado. Y bueno, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, escríbanos a comunicaciones@conadisperu.gov.pe. De esta manera, ya llegando al final del programa, te agradecemos muchísimo la sintonía. El próximo sábado nos reencontramos aquí en Sin Barreras a la misma hora y por TV Perú. Chao.